náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan. Como secretario general de Extremeño sí que apoya completamente la causa que está sucediendo con Alberto Cañedo, que luego os contará él, pero desvincularlo totalmente del ayuntamiento, porque sabéis que luego cuando se mezclan políticas con las condiciones que está pasando, pues nos acarrean problemas mayores que no tienen nada que ver. Me parecía que cuando estuvimos organizando el acto, que cuál era el sitio idóneo, pues Valderosa es el ejemplo donde ha puesto a Carcaboso a nivel internacional con su reconocimiento, con su trayectoria a iniciativas de repúblicas que han ido de la mano del gobierno de Alberto, ¿no? Y que ahora pues estamos intentando llevar a cabo. Como lo interesante hoy nos va a contar Javi su experiencia con el movimiento zapatista y con todo lo que hoy nos trae aquí con el café solidario que luego nos tomaremos, que también se ha encargado él personalmente de prepararlo y Alberto también dirá algunas palabras. Pues no, nada más agradeceros que habéis hecho el esfuerzo de venir y ver y escuchar qué es lo que nos van a contar, ¿no? Aquí protagonistas, solamente hay dos protagonistas y son las comunidades zapatistas en resistencia, el zapatismo y en este caso el compañero Alberto Cañedo, ¿no? Me han pedido que para ubicar a la gente comente primero un poco qué es el zapatismo, qué es el EZLN. Entonces, como movimiento insurgente en América Latina, hay dos grandes diferencias comparado con otros levantamientos que ocurrieron en América Latina. Y es que el zapatismo aparece descontextualizado en el tiempo, aparece en el año 94, mientras que los demás procesos de liberación nacional en América Latina se dieron en los años 80. Estamos hablando de unos 15 años antes, ¿no? El otro motivo diferencial es que es un movimiento casi exclusivamente indígena, ¿no? Esto caracteriza y cambia mucho el panorama, ¿no? Si tenemos que poner una fecha, nos suena en el tiempo el 1 de enero de 1994, cuando se produce el levantamiento zapatista en Chiapas. Esa fecha no es exacta. El EZLN se crea en 1983, pero esa fecha, los que la sepáis, tampoco es muy exacta. El EZLN procede de las antiguas Fuerzas de Liberación Nacional en México. Estamos hablando del año 69, ¿no? Quiero decir que el camino que hubiese seguido seguramente el EZLN hubiese sido un camino muy similar al que ocurrió en Nicaragua, El Salvador o Guatemala, ¿no? Y posiblemente con un final similar, ¿no? Esto no fue así. Las Fuerzas de Liberación Nacional, que crecieron en silencio, actuaron en silencio en México, recibieron un duro golpe en el año 74. Estaba diciendo que en el 69 se habían creado. Recibieron un duro golpe. Lo que tenían como Casa Grande de San Miguel Neplanta, una localidad próxima al Distrito Federal, fue asaltada por el ejército. Y bueno, y gran parte y cayó pues prácticamente lo que fue la dirigencia de esa organización. Eso propició también la caída de un primer intento de establecimiento en Chiapas, en un rancho que tenían, ¿no?, para lo que era el adiestramiento y la preparación. Esto que dejó casi al límite de la extinción a las Fuerzas de Liberación Nacional. Esto fue el hecho circunstancial que retrasó su crecimiento y el hecho diferencial que os he comentado anteriormente.
A partir de ahí, las fuerzas, estas fuerzas muy debilitadas y casi extinguidas, crecen en silencio y se mantienen en silencio. Hasta el año 1983, que seis guerrilleros, 6 insurgentes, llegan a la selva lacandona, 5 hombres, una mujer, 3 mestizos y 3 indígenas, y establecen el primer campamento guerrillero una noche de aquel 1983, que lo llaman la Garrapata. Y bueno, y aquella noche, según ellos describen, es cuando realmente se crea el EZLN, ¿no? En 1983. Pero entonces, el EZLN, pues, tiene lo que es un movimiento expansivo en las comunidades indígenas. Ellos viven en la selva y bajan a las comunidades donde tienen los primeros contactos con lo que es con la población. El indígena admira mucho el hecho de ver a alguien que aparece de un elemento tan hostil como es la selva. Aparece, platica, habla con ellos y posteriormente regresa para dormir y vivir en ese medio tan hostil, ¿no? Es una forma de reconocer la vida que tenían el indígena de Chiapas, que tenemos que decir que también, aquí un paréntesis, el motivo de haber elegido Chiapas para la insurgencia era, estamos ante una sociedad muy pobre, una sociedad una cultura que ha sido masacrada durante 500 años y esclavizada durante 500 años, donde la población nacía y crecía en los ranchos de los terratenientes, donde eran explotados y donde era todo a cambio del alimento nada más. Podemos decir que el ingreso, yo recuerdo que el ingreso económico de una familia indígena allá en el año 97 podría ser el equivalente a unas antiguas 200 pesetas nuestras. Mensualmente, estamos diciendo nada y menos, ¿no? Gente que crecía sin cultura, gente que crecía sin educación, sin techo, sin nada, absolutamente de nada, ¿no? Sin medicina, sin acceso a la sanidad, nada. En este contexto es donde el EZLN entabla contacto con ellos y donde el EZLN va creciendo. Esos contactos iniciales que os estaba comentando van creciendo. Se van tomando con personas aisladas, poco a poco va creciendo hasta que los propios indígenas van invitando a más indígenas, que son los que finalmente toda la comunidad es quien recibe a los guerrilleros y cuando la guerrilla puede entrar a la comunidad. Estas comunidades se van adhiriendo a la guerrilla, muchos de ellos forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros muchos se establecen como milicias, ¿no? Bueno, llega un momento, ya en el año 94, que se hacen las votaciones en todas las comunidades y se decide pues plantear lo que era la guerra al gobierno mexicano, ¿no? Para todas las reclamaciones que anteriormente había comentado y bueno, en el año 94, el 1 de enero, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, es cuando irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, toma varias cabeceras municipales y bueno, y hace su presentación al mundo. A partir de ese momento, bueno, todos recordamos la imagen del subcomandante Marcos en la balconada del Palacio Presidencial de San Cristóbal de las Casas, declarando la guerra al gobierno mexicano y reclamando libertad, justicia, democracia, sanidad, educación y ese largo etcétera, ¿no? Es lo que ellos decían, que bueno, la larga noche de los 500 años y bueno, y ahora eran sus exigencias, ¿no? Tras este levantamiento se suceden unas semanas de enfrentamiento tras las cuales se declara un alto el fuego por parte del gobierno mexicano y el EZLN y tras esto se producen los llamados diálogos de San Andrés Larrainza sobre derechos y cultura indígena. En ese encuentro en San Andrés, que es firmado por ambas partes, se acuerda que finalmente se plasme en la Constitución mexicana esos acuerdos. Estamos hablando de entre los años 94 y 95.
Eso finalmente es incumplido por el gobierno mexicano, que no acepta, dijésemos que se vuelve atrás, traiciona y no acepta los acuerdos de San Andrés. Eso deriva en la suspensión del diálogo entre ambas partes. Ya entra en la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León y estamos hablando posteriormente al año 95 y comienza a partir de esa suspensión del diálogo lo que es la llamada guerra de baja intensidad contra el EZLN y las comunidades indígenas en resistencia. Esta guerra de baja intensidad está basada en la estrategia de la Escuela de las Américas en contrainsurgencia de los Estados Unidos y sobre todo se resume en una frase: quitar el agua al pez, que se llama en lo que es el elemento de contrainsurgencia. No podemos acabar con la guerrilla, quitemos el agua al pez, ataquemos a las bases de apoyo zapatistas, es decir, a la población en la cual se apoya la guerrilla. Empieza un hostigamiento militar contra la población civil, empieza la creación del paramilitarismo, que tiene su mayor exponente en 1997 con la masacre de Acteal. A mí me tocó aquella situación allá, en el año 97, 45 indígenas, mujeres, niños sobre todo, porque los hombres casi todos estaban trabajando en la milpa, fueron masacrados con métodos con armas de grueso calibre y con métodos que en Guatemala, si algún compañero recuerda lo que eran los caibiles durante la guerra guatemalteca, pues era lo que llamaban, incluso había mujeres embarazadas y había que con el machete matar la semilla, no cuento más. Fueron etapas muy duras que se repitieron con distintas intensidades. Luego venía dentro de esa estrategia de contrainsurgencia también lo que era la campaña mediática apoyada por el gobierno y por los medios de paga, como denominan los zapatistas, y también la guerra económica y de división de las comunidades. Había que dividir las comunidades. ¿Cómo dividir a las comunidades? Pues bueno, aparecía el ejército ofreciendo labores de ayuda humanitaria. Te ofrezco medicinas que tú no tienes. Te ofrezco un camión de grava para que la casa que tienes, que es de tabla, la sustituyas por una casa de bloques. De momento tienes la grava, no sabemos si dentro de 5 años habrás conseguido el cemento y los bloques para hacerla, pero de momento ya tengo a alguien que me apoya en la comunidad. Esa estrategia de división se ha estado estableciendo durante este periodo de años y en ciertas comunidades hay que reconocer que ha hecho cierta mella, ¿no? Tras esta guerra de baja intensidad que se perpetúa en realidad hasta los días de hoy, también tuvo un hecho circunstancial también en el año 97-98, que fue el ataque paramilitar que recibió el obispo de San Cristóbal de las Casas, el obispo Samuel Ruiz, y que estuvo a punto de acabar como Monseñor Romero en El Salvador, ¿no? Faltó muy poco. Fue una suerte que sobreviviese aquel hecho, ¿no? Tras estos momentos, luego viene en el 2001 la marcha del color de la tierra. Entra en el gobierno mexicano, era el antiguo presidente de Coca-Cola, ¿cómo se llamaba? Vicente Fox, correcto. Entra Vicente Fox y Vicente Fox entró con una promesa, y era reconocer los acuerdos de San Andrés y trasladarlos a la Constitución mexicana. Para la misma fecha, entonces, el EZLN declara y concentra todas sus fuerzas en organizar la Marcha del Color de la Tierra, en la cual participan miles de indígenas. Es una caravana que dura 2 semanas, recorre prácticamente todos los estados mexicanos y desemboca en el Distrito Federal, en el Congreso de la Unión, para coincidir con la aprobación de esa modificación de la Carta Magna Mexicana. Evidentemente, como todo se pensaba, los acuerdos de San Andrés son nuevamente traicionados y esa modificación no refleja el espíritu de lo acordado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A partir de ese momento, el EZLN regresa a Chiapas y decide construir su autonomía
desde él mismo, ¿no? Desde ellos mismos. Es en unos años después cuando deciden crear lo que hoy día se conocen como caracoles, que son los antiguos 5 aguas calientes que tenían, que eran Roberto Barrios, La Realidad, Coventín, Morelia y La Garrucha. Estos aguas calientes, o ahora mismo caracoles, son las zonas organizativas, las regiones organizativas que tienen los zapatistas, en las cuales están los distintos municipios, que a su vez cada municipio alberga las distintas comunidades. Estos caracoles son administrados por las juntas de buen gobierno, que son las están formadas por representantes rotativos de estas comunidades y que son quienes obran a la hora de establecer labores de vigilancia, labores de sanidad, educación, trabajo colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así es como estamos trabajando hasta el día de hoy. Están trabajando en las comunidades, ¿no? Y bueno, yo creo que llega el momento un poco, después de hacer esta entradita, de cambiar un poquito el tema y comunicar un poco qué es lo que hemos hecho en este viaje, qué es lo que hemos hecho con la solidaridad para el compañero Alberto. Y bueno, el viaje ha coincidido, hemos tenido buena suerte de que coincidía con el seminario del EZLN, que se ha celebrado entre los días 12 y 15 de abril, hace exactamente un mes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde, bueno, ha sido un encuentro internacional contra lo que era el capitalismo global. De hecho, lo denominaban los muros de arriba, las grietas de abajo y a la izquierda. Y bueno, se celebró en la Universidad de la Tierra, que hay en San Cristóbal de las Casas. Es lo que se conoce como el CIDESI, el Centro de Capacitación Integral de las Comunidades Indígenas en Resistencia. Bueno, esto es un complejo, lo cuento así, es un complejo de edificios que la verdad es apasionante haberlo visto, cómo han evolucionado en el tiempo y cómo han avanzado en esa autonomía y en la creación, en este caso, de la educación, para la educación de las comunidades zapatistas. Es una especie de centro donde pueden cursar una especie de nivel de secundaria y adquirir una capacitación integral, lo que son todos los alumnos que bajan de las comunidades zapatistas, ¿no? Bien, en este centro se desarrolla este seminario que dura varios días. En ellos interviene la delegación de la Comisión Sexta del EZLN, formada ampliamente por lo que son los distintos comandantes zapatistas. Bueno, la conclusión de este seminario la podemos resumir brevemente con hoy día el capitalismo global, el neoliberalismo finalmente ha reventado, ha pinchado. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre en el cual o nos organizamos o, como ellos dicen, nos lleva a la chingada. Es que lo podemos explicar con 1000 palabras más bonitas y adornarlo de otra forma, pero es que es así. O nos organizamos con rebeldía y resistencia, o aquí y todos juntos a nivel mundial. De hecho, los zapatistas ahora entienden que su lucha no es local, que su lucha es global. Nos organizamos así, o aquí pocas opciones nos quedan, ¿no? Dentro de este seminario, los compañeros deciden establecer una solidaridad internacional con los represaliados y con los represaliados a nivel mundial por parte de este sistema, que actualmente sobre todo son los migrantes, que son causa del mismo sistema, que ahora mismo están abandonando sus países, tanto en África como en América Latina, para venir a Occidente, y como en Occidente les estamos estableciendo muros y les estamos diciendo que no. Pero igualmente contra todos los encarcelados y todos los represaliados de este mundo, ¿no? Yo aquí sí quería una incidencia, que cuando comenzó el seminario, en la intervención del subcomandante Galeano, pues es el antiguo subcomandante Marcos,
pues hizo, bueno, esto va para ti, Alberto, y dentro de una exposición que denominó Preludio, los relojes, el Apocalipsis y la hora de lo pequeño, este parrafito decía: ese progresismo ilustrado que ha elevado a conceptos de las ciencias sociales categorías tales como complot, mafia del poder, y que prodiga perdones, absoluciones y amnistías cuando de arriba se trata, y sentencias y condenas cuando el de abajo se refiere, ¿no? Bueno, sobre todo los compañeros, los que nos decían con esta iniciativa que han establecido con el café de solidaridad y que dicen que no es la única, dicen que tenemos que resistir, que las organizaciones, todos aquellos que nos organicemos para apoyar a los represaliados, a los perseguidos en este mundo, esta ayuda no es para que nos la comamos, esta ayuda es para que tengamos un impulso y continuemos con nuestra labor de apoyo a todos estos represaliados y perseguidos en este mundo, ¿no? Es un apoyo como el que ellos recibieron en el año 97, ¿no? Aparte de esto, y antes de entrar con el tema del café, yo quiero aquí destacar que algo importante que hemos conseguido por primera vez aquí en Extremadura es un hermanamiento entre Extremadura y Chiapas. Hemos visto cómo la solidaridad internacional desde la península ibérica, desde el Estado español, durante 20, 30 años hemos visto mucha solidaridad procedente de comunidades hermanas como Cataluña, Euskal Herria, Madrid, Andalucía. Aunque esa solidaridad también existe aquí en Extremadura, hemos de reconocer que somos una región muy grande y que nos parecemos mucho a Chiapas también, por lo grande que somos, pero también porque somos el vagón de cola de la discriminación, igual que ellos lo son en México, de la discriminación y la pobreza no solo en la península ibérica, en el Estado español, sino también en Europa, ¿no? Ese hermanamiento que por primera vez hemos establecido nos da, como ellos denominan, un chance, un reconocimiento. Tenemos abiertas vías de interlocución con los compañeros reconocidas. A partir de hoy podemos enviar a compañeros que quieran estar en las comunidades, y aquí hago un llamamiento a todo aquel que quiera establecer contacto con Extrecomunes, con nosotros, que somos los que hemos establecido este primer contacto y que pasamos esta solidaridad al grupo Yo Apoyo a Alberto. Aquel que quiera a partir de ahora participar en brigadas internacionales de solidaridad con los compañeros zapatistas, tenemos el mecanismo para que lo puedan hacer como Extremadura, ¿vale? Entonces, yo aquí resalto que para mí es una gran alegría, lo digo de verdad como extremeño, que si hace 500 años de esta tierra salieron conquistadores que fueron a chingar, hoy yo hasta cierto punto para mí fue un dolor, una vergüenza ajena estar frente a estas personas y ver cómo, a pesar de todo lo andado, nos daban la mano, nos tendían su solidaridad, porque entendemos que la solidaridad es de los de abajo con los de abajo, tanto de un lado del charco como en este caso del otro, desde Extremadura, ¿no? Bueno, me había escrito yo cosas y me las estoy saltando todas, ¿no? Bueno, sobre el café, que es el elemento que han utilizado los compañeros de solidaridad con el compañero Alberto, comentaros, antes de entrar con ello, nuestro viaje estuvo primero, estuvimos en la zona norte de Chiapas. La zona norte fue una zona muy castigada por las guardias blancas, por el paramilitarismo, por grupos paramilitares como Paz y Justicia, etcétera. Estuvimos en el Caracol de Roberto Barrios, zona norte. Los compañeros de la Junta de Buen Gobierno nos recibieron con los brazos abiertos. Les estamos muy agradecidos y nos trasladaron toda la solidaridad al plantearles el problema del compañero Alberto. Nos trasladaron verbalmente toda su solidaridad hacia el compañero, ¿no?
Posteriormente asistimos al seminario en San Cristóbal de las Casas. Yo, utilizando las comunicaciones que yo ya tenía con ciertas personas, pues establecimos un comunicado sobre la situación del compañero Alberto Cañedo. Les planteamos por escrito, en un escrito dirigido a la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su comandante 1 y su comandante 2, y a las juntas de buen gobierno, quiénes éramos aquí en Extremadura, a quiénes representábamos, cuál era la situación, lo que exponíamos del compañero Alberto, cómo se lo había criminalizado, cuál era la situación de injusticia que estaba viviendo y qué era lo que solicitamos, que era ese gesto tan solo de solidaridad. Como decíamos nosotros, con un solo grano de café nos bastaba, ¿no? Les adjuntamos un anexo explicativo de toda la situación que estaba viviendo Alberto, ¿no? Eso fue entregado. Recibimos una llamada telefónica unos días y nos convocaron a una reunión. En esa reunión se nos comunicó toda la solidaridad de los compañeros, de la delegación de la delegación de la sexta del EZLN con el compañero Alberto Cañedo, y nos comunicaron que podían apoyar con unos kilos de café su situación, ¿no? Que forman parte de las más de 3 toneladas de café que ellos donan de las comunidades indígenas para todo esto. Ahí nos invitaron a una reunión con todos los compañeros, en este caso sobre todo del otro lado de la frontera de Norteamérica, para ver cómo se iba a canalizar y organizar toda esa ayuda a cada región, ¿no? Y cómo se iba a llevar, ¿no? Bueno, a partir de ahí, participamos en las pláticas, en las conversaciones que tienen los compañeros en este seminario. Y referente al café, el subcomandante insurgente Moisés, el número sub-2 lo llaman, pues hizo una exposición de cómo surge este café, cómo surge la iniciativa del café, que es muy bonita. Yo no la voy a resumir porque no me quiero alargar mucho más, y sí os invito a que pinchéis en enlace zapatista.org y lo leáis porque merece la pena. Y este compañero indígena, su comandante, nos cuenta cómo ellos decían cómo en el 94 nos llegó toda esa solidaridad internacional, cómo nosotros creíamos que ya nos había en su país, cómo nos correspondía ya devolver esa solidaridad recíprocamente hacia aquellos que lo están pasando mal a nivel internacional. Nos decían que claro, que ellos buscaban, que decían, nosotros plata no tenemos, nosotros dólar no tenemos, ¿no? Hablaban en las comunidades. Habían decidido de que había que solidarizarse las comunidades. Y decían, nosotros dinero no tenemos, ¿cómo lo hacemos? Pues hombre, les podemos mandar guineos, pero los guineos se nos van a pudrir, ¿no? Es el plátano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Hasta que al final llegaron, pues les podemos llevar café, tenemos buen café, tenemos café orgánico y les podemos enviar café, pero ¿cómo les hacemos para enviar café, no? Sí, claro, todas las comunidades nos siembran café, todos los compañeros nos siembran café. ¿Cómo hacemos finalmente? Pues bueno, pues entonces llegaron a que, compremos a los compañeros, entre todos, a los compañeros que siembran café. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decían, pues que las juntas de buen gobierno que se administran y se financian con el trabajo colectivo de todos, sean las que compran el café a los compañeros. Entonces fue como colectivamente todo, la maquinaria, ellos la explican de forma muy bonita, cómo se puso a trabajar hasta que finalmente ese café se cosechó, se compró, se transportó, es café zapatista, se transportó, se secó, se despulpó, se secó, lo empaquetan, etcétera, 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 hasta que finalmente lo tuestan todo, hasta que finalmente llega a nuestras manos todo el proceso, ¿no? Y bueno, yo aquí ya para terminar
y en 5 minutos terminamos. Yo creo que esto, quien mejor lo va a resumir es un pequeño escrito, que es con el que quiero terminar, del subcomandante insurgente Galeano, antiguo Submarcos, que lo resume muy bien todo lo acontecido, de cómo es esta solidaridad con el compañero Alberto, ¿no? Y con los otros compañeros represaliados del mundo, ¿no? Hace 23 años, de diversas partes del mundo llegó ayuda humanitaria. Los indígenas zapatistas entendimos entonces que no era limosna lo que nos mandaban, sino apoyo para resistencia y rebeldía. En lugar de zamparnos todo o venderlo, como hacen los partidistas, con esos apoyos fuimos levantando escuelas, hospitales, proyectos para la autogestión. Poco a poco, y no sin problemas, dificultades y errores, construimos las bases materiales para nuestra libertad. Ayer hemos escuchado al subcomandante insurgente Moisés decirnos que las comunidades indígenas zapatistas se organizaron no para pedir ayuda, sino para apoyar a otra gente en otra tierra, con otra lengua y cultura, con otro rostro, con otro modo, para que resista. Nos ha platicado el proceso seguido para cumplir con eso. Cualquiera que haya escuchado sus palabras puede decir, y no se equivocaría, que lo que se ve en ese largo camino que va del cafetal a este kilo de café empacado, hay una constante organización. Pero volvamos a 1994-96. Conforme llegaban mujeres, hombres y otros, otroas, como dicen, de diversos rincones del mundo, de México y del mundo, los zapatistas entendimos que ese calendario no era una geografía específica la que nos tendía la mano y el corazón. No era la soberbia de Europa la que se condolía de los pobres inditos a los que inútilmente había querido exterminar durante siglos antes. Fue la Europa de abajo, la rebelde, la que sin importar su tamaño, su lucha día a día, la que con su apoyo nos decía no se rindan. No era el norte revuelto y brutal, que es el gobierno y poder escondido tras la bandera de las barras y las turbias estrellas, quien simulando humanidad mandaba migajas. Fue la comunidad latina y anglo que defiende su cultura y modo, que resista y lucha, que no se embrutece con la droga del sueño americano, la que nos apoyó mientras murmuraba no se vendan. No era el México partidista, el de la nomenclatura de todas las derrotas convertidas en puestos y cargos para los dirigentes y olvido para las bases, quien trataba de cobrar doble, cobrar la sangre de nuestros y cobrarnos luego la limosna que extrajeran. Fue el México de abajo, el que se organizaba sin importar si son muchos o pocos, si salen o no en la noticia, si los entrevistan o no los medios de paga. El que carga sus muertos, sus presos, sus desaparecidos, no como un lamento, sino como un compromiso. Ese México fue quien se quitó algo de lo poco que tenía para dárnoslo mientras su mirada nos mandaba no claudiquen. De África, Asia y Oceanía también llegó el aliento y la esperanza susurrándonos, resistan. Y desde esos años primeros, nosotros, zapatistas, entendimos que no nos dejan una ayuda, sino un compromiso. Y desde ese calendario nos hemos esforzado por honrarlo. Pero ahora debemos seguir y hacerles saber a todos que nuestras comunidades, nuestros pueblos, han decidido que es el momento de recordarles a quienes creyeron y confiaron en nuestra bandera, y modo que aquí estamos, que resistimos, que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos. Queremos que sepan que ahora pueden contar con nosotros, nosotras, con las comunidades zapatistas, que aunque poco y a distancia les apoyaremos. Y tampoco será nuestro apoyo una limosna. También será para ellos, ellas, elloas, ustedes, un compromiso. Porque esperamos que resistan hasta lo último. Esperamos que no se rindan, que no se vendan, que no claudiquen. Porque esperamos que aunque en los momentos en que se sientan más solos, más derrotados, más olvidados,
tengan en su dolor y en su angustia al menos una certeza, la de que hay alguien que, aunque de lejos y con el color de la tierra, les dice que no están solos, solas, soloas, que su dolor no es ajeno, que su lucha, su resistencia, su rebeldía también es la nuestra. Les apoyaremos como es de por sí nuestro modo, es decir, un apoyo organizado. Y deben saber bien claro que en este apoyo va nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto. El empaque no lo dice, pero dentro va el trabajo de hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas, porque hace ya varios años que entendimos que nuestro anhelo no es local ni nacional, es internacional. Entendimos que para nuestro empeño las fronteras estorban, que nuestra lucha es mundial, que siempre lo ha sido, pero que no lo sabían quienes nos parieron, y que fue hasta que la sangre indígena tomó el timón, además del motor, y marcó el rumbo, que descubrimos que el dolor, la rabia y la rebeldía no tienen pasaporte y que son ilegales para el de arriba, pero son hermanas para el de abajo. Hoy podemos decirle compañero, compañera, compañeroa, a cualquiera que resista, se rebele y luche en cualquier parte del planeta. Esa es la nueva geografía que no existía en aquel otro calendario. Así que reciban nuestro apoyo sin pena. Reciban como lo que es. Un saludo. Bueno, Alberto, los compañeros dicen que aquí tienes un compromiso y te dicen algo muy claro, y es que tienes que resistir. Intentaremos. Bueno, pues tendría yo 17 años o así, cuando estaba con frailes, estudiaba con frailes, frailes muy de derechas, eran mis frailes, hermanos de la Salle, pero nos pusieron un vídeo un vídeo de la teología de la liberación. La teología de la liberación es, bueno, pues es teología, ¿no? Que es el estudio de la ciencia de Dios, pero relacionado pues con distintos aspectos que había en Latinoamérica. Uno de los que salían en el vídeo era John Sobrino, un jesuita que no murió en El Salvador porque no estaba en la universidad el día que mataron a 4 compañeros suyos, 4 españoles, Yacuría, había uno de Valladolid también, que por eso nos pusieron en el documental. Otro era Pedro Casaldáliga, que era obispo del Mato Grosso, que también estuvo a punto de morir varias veces. Ahora el hombre está muy mayor, no sé si se habrá muerto, estaba con Alzheimer, ya en España, ya volvió. Y el otro era Samuel Ruiz, que no me acordaba del nombre, pero como le has nombrado, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Esa fue la primera vez que yo oí hablar de Chiapas. Nunca antes había oído hablar de Chiapas y casi no había oído hablar ni de México. Sabía que estaba en el Golfo y que nosotros escribimos con J, y en los mapas ingleses sale con X, ¿no? Es lo que sabía de México. Pero entonces escuché una cosa a Samuel Ruiz, al obispo de San Cristóbal de las Casas, que se le había escuchado casi igual a mi padre. Este señor dice que visitando una comunidad la alojan en un rancho de unos ricos y todos los pobres por la tarde le van a dar la mano, a besarle el anillo y tal. Y uno de ellos le pregunta: ¿se ha hecho usted ya la casa, señor obispo? Y dice: ¿qué casa? Si yo vivo en un palacio episcopal, si yo ya tengo casa. Dice: no, porque llevamos un año sin cobrar el sueldo, porque la doña del rancho no nos paga el sueldo para pagarle a usted la casa que se tiene que hacer. Entonces, bueno, pues el hombre se salió de ese rancho y no volvió a visitar nunca un rancho así, sino que se iba a visitar pues a las comunidades, y se dio cuenta de la pobreza, ¿no? Mi padre cuenta que cuando se crió en una finca que está ahí, en Montehermoso, en San Bernardo, en la Atalaya, el señor no les pagaba, el dueño de la finca no les pagaba, se tiraba un año sin pagarles, pero cuando estaba el tío en la finca todas las noches rezaban el rosario. Yo en aquel momento entendí que la religión es la misma, ¿no? Para todos es la misma, pero que hay dos formas de demostrarla, ¿no? Que una es haciendo por cambiar el mundo y otra es yendo a misa y santiguándose y rezando, pero si podemos no hablamos al que tenemos al lado o le apuñalamos o le apedreamos, ¿no? Y bueno, pues
a raíz del descubrimiento de este señor, de Samuel Ruiz, pues empecé a leer, porque entonces no había internet, había que ir a buscar en periódicos, en revistas, era difícil leer sobre Chiapas y encontrar cosas sobre Chiapas. En el año 2001 me ofrecieron ir a una comunidad en Chiapas a hacer pues un poco lo que hemos hecho en Carcaboso, hacer temas de huertos, porque allí comen mucho maíz, pero tenían muchos problemas de desnutrición porque no comían otra cosa nada más que tortitas de maíz, ¿no? Y algo de frijoles y así, pero bueno, básicamente no sabían cultivar otras cosas y bueno, el caso es que no fui, pero siempre quedó como esa espinita ahí de haber ido, ¿no? Y bueno, pues a raíz de investigar un poco, pues descubrí los discursos del subcomandante Marcos, me regalaron libros, fue como un descubrimiento porque era al final un poco lo que pensábamos que debía ser pues la vida aquí y allí, ¿no? Que al final los pobres cada día son más pobres para que los ricos cada vez sean más ricos, ¿no? Nosotros no tenemos una realidad ni siquiera parecida a la que tienen en Latinoamérica. O sea, los pobres de aquí vivimos mejor que los ricos de allí. Eso es, bueno, no, tanto no, porque los ricos de allí son los ricos que no te imaginas aquí. O sea, es como, allí ves las incongruencias que no crees que. Yo no entiendo cómo puede un tío vivir en una mansión al lado de una chabola, ¿sabes? Y allí lo ves, ¿no? Pero sí que es cierto que nos hemos olvidado un poco porque realmente nos hemos olvidado de dónde venimos y de lo que somos, porque estamos bien vestidos, todos tenemos ahora €1 para tomarnos una cerveza después, más o menos, digamos, nos hemos olvidado de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que ellos vienen a recordarnos de dónde vienen, ¿no? Porque cuando no tienen nada y te dan 10 kilos de café, que para ellos son muy importantes, pues cuando no tienen nada ahí y te lo dan a nosotros que vivimos en una sociedad que nos sobra todo, pues te hacen ponerte en tu sitio, ¿no? Y darte cuenta de lo pequeñito que somos y de lo grandes que son ellos, ¿no? Cuando la limosna no tiene sentido en el rico que da lo que le sobra, tiene sentido en el pobre que se quita de lo que le hace falta, ¿no? Y bueno, pues no es agradecer ese sentimiento completamente de deuda lo que tengo ahora mismo con esta gente, porque yo entiendo que es lo que ellos necesitan para su día a día, para vivir, y que nosotros pues tenemos que intentar recompensarles, ¿no? Por lo menos no defraudarles, si no recompensarles, no defraudarles. Me dicen que resista, voy a intentar resistir. Se está haciendo muy difícil resistir porque el tiempo no sabemos cómo juega, si a nuestro favor o a nuestra contra. Estoy contento de no tener noticias, porque no tener noticias significa que no voy a la cárcel de momento, pero también estoy nervioso porque al no tener noticias, pues mis días son siempre como la sombra de, pues como si estás ahí medio cadavérico en el desierto y ves planear unos buitres, ¿no? Desde el momento que me desmaye, estos me meten el pico. Es un poco la sensación que tengo, ¿no? De un moribundo que está ahí paseando por un poco divagando y sin poder no estoy centrado, no estoy. Bueno, hoy no sabíamos ni qué íbamos a hacer, menos gracias a Javier, que lo traía muy claro y tenía todo muy, muy diseñado y muy bonito. Pero no, bueno, lo que os digo, se está haciendo difícil resistir. La idea de este café es que nos lo tomemos más gente, que hagamos un acto en algún sitio. Habíamos hablado de la posibilidad de que sea Mérida, para que sea un acto pues que convoquemos a más gente, nos lo tomemos con más gente y también que pues eso, que se visibilice el caso. Estoy haciendo un ejercicio también que es el de pedir para mí, porque nunca he pedido para mí, no me gusta pedir para mí, pero resulta que ahora estoy en la necesidad de tener que pedir para mí, porque la cárcel me la están pidiendo para mí, no se la están pidiendo para un tercero, ¿no? Eso es un ejercicio también de trabajar con mi orgullo, ¿no? Porque es muy bonito dar, pero es jodido pedir cuando lo necesitas, ¿no? Pues es una dosis de humildad la que tienes que trabajar, ¿no? Y también quiero creerme, o no, me autoengaño a lo mejor pensando que cuando pido para mí, pido para más gente, ¿no? Yo creo que si visibilizamos este caso de acoso político y judicial que he tenido y que he sufrido, si lo visibilizamos, liberamos a más gente, ¿no? Entre otras, liberamos también a Lorena, que la sombra de la denuncia también campaba hacia ella. Liberamos a
a cualquiera que quiera hacer algo, ¿no? Creo que en Carcaboso es muy importante perder el miedo a participar en política, porque hay miedo a participar en política en Carcaboso por lo que me ha pasado a mí, por lo que le pasó a José María, por lo que le ha pasado a todos los alcaldes que se han enfrentado con esta familia. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos que se pierda el miedo, ¿no? Que yo no sé si voy a ir a la cárcel, sinceramente no es lo más importante que pueda pasar, que vayamos a la cárcel o que no es lo peor que pueda pasar, ¿no? Hay cosas que son peores que esas y las tenemos en la familia, que son las hemos tenido, ¿no? Todos las tenéis en vuestras familias. Alguna enfermedad, algún fallecimiento, alguien que te falta y que ya nunca vas a volver a ver. O sea, lo peor no es la cárcel. La cárcel puede ser una cosa más, pero no es lo peor que nos pueda pasar. Y lo único que intentemos, pues eso, me gusta, hoy pensaba que íbamos a estar 7 y hay a lo mejor 20 personas, 25. 30. Me gusta que seamos más, porque de verdad casi no hemos dado ni publicidad ni hemos dicho nada. Iba a ser un acto familiar y es familiar, pero la familia es grande, ¿no? que se agradece. Y nada más, en deuda que nos sentimos en deuda no solo por el café, en deuda también por los libros del subcomandante Marcos, por los poemas, por los discursos, que han sido también una idea que tenías ahí siempre para conmemorar. Y también, bueno, pues algo que hay que tener muy claro, y es esta gente ama su tierra, ama su país, ama su selva. Y nosotros también yo creo que hacemos lo mismo, ¿no? Amamos nuestra tierra, amamos nuestra región, Extremadura, amamos nuestro pueblo y también por eso hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Y cuando hay amor se nota, ¿no? Cuando el amor gana siempre al odio. Y eso es lo que tenemos que mostrar, que aquí hay mucho amor. Sí. Pues... tanto como defienden su tierra, y hablándome, como nos estabas hablando antes del maíz como alimento fundamental y base de ellos, junto con el frijol, que es cierto, no, pues mira, y tanto que aquí en Carcaboso, mira, esto no es transgénico, esto es maíz zapatista, maíz originario, y por supuesto no transgénico. Entonces, para que pongas un poquito en tu milpa. Me dan luego algunos granos. Sí, eso no es transgénico. Además, me lo dio un compañero zapatista que creo que ya le conozco. Vamos a hacer una cosa, que yo soy poco huertano y... Vale. Y estoy viendo aquí a Domingo, a Teodoro, que se les da bien el rollo, compartiremos un poquito. Axel. Sí. A ver, para asegurarnos que las semillas se multiplican. Vale. A ver qué tal se adapta por la climatología, porque a lo mejor necesita un proceso, no lo sé. Bien. Habría que probar. Sí, uno es morado y el otro es blanco. Fijaros que las líneas son irregulares, ¿no? Bueno, es que hay mil tipos de maíz. No son rectitas como son las mazorcas modernas. Sí. Algo algo que no se comentaba antes, pero que sí, porque se saltan las cosas, pero sí que sí es una cuestión. Rebobino un poquito para atrás, si me permitís, importante dentro de lo que es el zapatismo, es que cuando se crea el EZLN hay un gran choque cultural entre lo que es el establecimiento del EZLN en Chiapas y las comunidades zapatistas. Un choque cultural, me refiero, los que llegan allá, algunos que procedentes de los guerrilleros que llegan procedentes de la ciudad son personas con un concepto marxista-leninista en aquellos tiempos, ¿no? Y lo que surge de ahí no es una guerrilla marxista-leninista, es otra cosa. Ellos chocan con la cultura indígena y al final no son ellos los que transforman a esa cultura y la hacen copartícipe de su guerrilla, sino que es son las comunidades indígenas, el indigenismo, el indígena, el que transforma a la guerrilla. Y ya no tenemos el movimiento que teníamos anteriormente, ¿no?
Es decir, que es un movimiento, el EZTLN, muy diferente, es otra cosa, nada que ver con lo que, como comentaba, con lo que pudo haber en los procesos de Centroamérica, ¿no? Y luego iba acompañado, también, decía el compañero Alberto, hablaba de la poesía. La forma de escribir y de transmitir, la forma comunicativa, es otro de los puntos fundamentales, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el recurso de Internet que hicieron desde el año 94. Cuando apenas conocíamos lo que era Internet y lo que era un correo electrónico nosotros, empezamos a saberlo, ¿no? Pues ellos hacen una utilización impresionante y una demostración impresionante de cómo utilizar ese medio, ¿no? Que junto con ese poder de oratoria, casi no necesitaban disparar balas. Sus balas eran palabras, ¿no? Eran palabras. Y ese es el gran hecho diferencial y el que 23 años después puedan decir los compañeros de las comunidades zapatistas, aquí continuamos y hemos avanzado en nuestra autonomía, ¿no? Termino. Hola Alberto, mi nombre es Malena. A mí me llaman Miguelón y queremos mandarte un saludo desde Chiapas, México. Compañeros, sabemos del agravio que están haciendo contra ti y por ello queremos solidarizarnos contigo y con tu lucha. Como gritan en estas montañas rebeldes, si nos tocan a una, nos tocan a todos. Y si la justicia de arriba te condena, la justicia popular te absuelve. Ánimo compañero, estamos contigo. Para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son